Cuento la Revolución Mexicana. Había una vez un presidente mexicano que tenía muchos años gobernando. Su nombre era Porfirio Díaz. En el año de 1910, Porfirio Díaz se hizo reelegir presidente de México por sexta vez consecutiva. Eso quiere decir que ya tenía casi 30 años de ser presidente. Entonces un mexicano llamado Francisco I. Madero se enojó y dijo que no era justo que él fuera el presidente por tantos años. Otro mexicano llamado Venustiano Carranza también estaba de acuerdo con Francisco I. Madero, porque aunque en México estaba muy bien porque había muchas escuelas, universidades y negocios, en la ganadería y en la minería habían traído un tren, todo eso Porfirio Díaz lo había construido a costa del pueblo mexicano, pues las riquezas estaban en manos de unos cuantos, mientras que los obreros y campesinos se les trataba como esclavos, les pagaban muy poco y los hacían trabajar mucho. El gobierno los tenía viviendo en la más terrible pobreza, la situación del pueblo era muy mala y la gente no estaba contenta. Entonces Madero pensó que ya era el momento de cambiar el gobierno y que Porfirio Díaz no debería de seguir siendo presidente. Así que junto con gente que compartía su forma de pensar, fundó en México el partido antirreeleccionista, que lo lanzó como candidato a la presidencia de la República. Pero Porfirio Díaz también se lanzó de nuevo como candidato a la presidencia, y a Madero lo arrestaron en San Luis Potosí y lo metieron a la cárcel. Mientras Madero estaba en la cárcel, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, en las que nuevamente ganó Porfirio Díaz. Pero Francisco I. Madero se escapó de la cárcel y se fue a Estados Unidos. Desde allá, en un pueblo llamado San Antonio, proclamó el Plan de San Luis, que llamaba tomar las armas. Eso quiere decir que llamaba a la gente a que iniciara una guerra contra el gobierno de Porfirio Díaz, el 20 de noviembre de 1910. Por eso, ese día, todos celebramos el inicio de esta lucha que llamamos Revolución. Entonces Madero y Carranza se juntaron con más amigos, entre ellos Pancho Villa y Emiliano Zapata, y comenzó la Guerra de la Revolución. Ellos luchaban contra el gobierno y por los derechos de la gente en México. Durante ese tiempo mucha gente se unió a esta guerra. Andaban en caballos con pistolas. Algunas mujeres llamadas Adelitas, que usaban rebozos y trenzas, acompañaban a los revolucionarios en sus recorridos por el país. El pueblo luchaba contra el gobierno y al final, ¿quién crees que ganó esta lucha de revolución? Pues el pueblo. Cuando ganaron, lograron que Porfirio Díaz renunciara y se fuera de México. Después de 7 años de conflictos en México, lograron proclamar la nueva Constitución en 1917, que prohibía que un presidente en México pueda ser presidente varias veces. Solamente puede ser presidente una vez y solo por 6 años, no más. Así como la promulgación de otros derechos muy importantes hasta la actualidad.